Llegamos al fin al viernes 8 de diciembre, ha terminado la primera semana laboral de Felipe Calderón como presidente de México. Ha sido una semana regida por decisiones en el ámbito de los nombramientos. Felipe Calderón ha dedicado su tiempo principalmente a la designación de su equipo de trabajo, un equipo de trabajo que ha estado permeado por una vocación de mano dura, una búsqueda de la fidelidad en el grupo íntimo y por una especie de pretensiones de eficacia en términos de una combinación de tecnocracia, partidocracia y algo que podríamos mencionar como la búsqueda efectista, como si se creyera que con el simple hecho de abundar en los datos biográficos de ciertos personajes, de exaltarlos en el discurso público, se estuviese demostrando al pueblo que la gente que está llegando a gobernar tiene los tamaños, la capacidad, el sentido patriótico y el compromiso social suficientes. La verdad es que, a juicio de quien les habla, esta semana ha sido trágica en ese sentido, porque la mayoría de esos nombramientos que ha hecho Felipe Calderón se han referido a la instalación de una visión excluyente de la política. Como si Felipe Calderón tuviera un gran apoyo popular, como si no proviniera de un 0.5% de diferencia. Calderón está sentando las bases para una política terriblemente excluyente. En el astillero de hoy he dicho que es como un gabinete de guerra, pensado para excluir, para exterminar en algunos casos, pero creo que, a diferencia del propio Vicente Fox a estas alturas, hace 6 años, cuando los criterios eran más bien la exaltación de lo empresarial, la búsqueda de los mejores hombres según aquella idea de los headhunters, hoy lo que tenemos es la instalación de personajes dispuestos a la guerra santa en los nichos adecuados del retablo de Calderón, en el cual convergen los intereses de las transnacionales, sobre todo en el caso de Luis Telles, de la mano dura represiva, con Calderón designando a Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, pero sobre todo a Eduardo Medina Mora, que ahora va a concentrar el poder de la Secretaría Federal de Seguridad Pública que él ocupaba y la Procuraduría General de la República. Medina Mora es como si tuviera hoy 2 carteras que él mismo estuviera ejecutando. La operativa, que controla a la Policía Federal Preventiva, a los héroes de Atenco y a los héroes de Oaxaca, y al mismo tiempo la Procuración de Justicia en ese ámbito tan descompuesto y tan difícil como ha sido la PGR. Frente a todo esto, el equipo de López Obrador, él mismo, pues continúan en una extraña obsesión por lo electoral. Sigue López Obrador metido en una gira que más bien pareciera invitar a la gente solo a confirmar su adhesión a una causa que en este momento debiera ya de pasar de lo meramente electoral y de la adhesión personal a un dirigente o a un candidato, debería pasar a lo social, debería pasar a un planteamiento teórico, un planteamiento discursivo distinto que le permita a la gente que apoyó a López Obrador y que denunció y combatió el fraude electoral, que le permita entrar a esta nueva dinámica donde ya el asunto no es solo los votos y el 2 de julio, sino los agravios que ya se están preparando a nuestra nación con este gabinete de guerra y con las primeras declaraciones de Felipe Calderón. El PRI, por su parte, sigue en ese juego de asumirse como los niños bien portados del salón de una maestra regañona. La política los hace a ellos pretender ahora que son los héroes que salvan a México del caos y del abismo, y van cortejando a los diferentes actores y partidos en un desfile poco pudoroso. Lo mismo hoy critican a Ramírez Acuña como una amenaza y una ofensa para los priistas, que luego Manlio Fabio Beltrones dice que Ramírez Acuña es una mano amable y que no hay que vivir de los agravios.
Lo mismo el PRI recibe disculpas de Jorge Cermeño, que al mismo tiempo está preparando su discusión interna para ver quién va a ser su próximo líder, sobre todo de entre Enrique Jackson y Beatriz Paredes. Todo esto es el sub y baja de una política que en esta semana ya la primera de Felipe Calderón sigue teniendo como punto de referencia fundamental Oaxaca. Oaxaca, donde este domingo habrá la 8ª megamarcha y a la que asistirán en un acto que ya comienza a ser calificado de oportunismo, irán los dirigentes del PRD, los dirigentes formales, algunos diputados federales y senadores, pero que insisten en ver Oaxaca como un proceso político y electoral y como un botín de votos para próximos comicios, y no como el gran problema social y el gran problema y la crisis de derechos humanos que ahí sigue. Hoy la PFP, la Federal Preventiva, tomó el control de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tomó el control de las armas, tomó el control administrativo, lo cual así a bote pronto pareciera sugerir que hubiese en el ámbito federal el temor de que hubiese alguna especie de reacción de las fuerzas policíacas estatales de Oaxaca ante alguna decisión que estuviese en curso, acaso la de buscar una presión muy fuerte para que Ulises Ruiz ya dejara el cargo. Siguen muchos de los dirigentes pues a salto de mata, y este domingo se verá una nueva manifestación, pero todo bajo el signo represivo, bajo el signo de la amenaza, bajo el signo del miedo. Estos son los datos y los apuntes que le doy de esta primera semana activa de Felipe Calderón. De cualquier manera, hay que mantener la esperanza, la sonrisa y desearles feliz fin de semana. Gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes, aunque les recuerdo que sábado y domingo tendremos algunos envíos de lo que suceda en Oaxaca. Gracias.